desde los albores de la civilización, el agua ha sido vista no solo como una fuente de vida, sino también como un reino lleno de misterios. Entre las criaturas que según antiguas historias, habitan estas profundidades, ninguna ha cautivado tanto la imaginación como las sirenas. Estos seres, mitad humanos y mitad peces, han inspirado mitos en culturas de todo el mundo. En este vídeo, exploraremos el fascinante origen del mito de las sirenas, desde sus primeras representaciones en la mitología antigua hasta su evolución en diversas culturas alrededor del mundo. Analizaremos cómo las tradiciones esotéricas ven a las sirenas como guardianes de las aguas y seres conscientes, conectados profundamente con el ciclo de la vida en la Tierra. Además, investigaremos algunas hipótesis científicas que podrían ofrecer una posible explicación a la existencia de estos seres enigmáticos. Pero, ¿de dónde viene el mito de las sirenas? A lo largo de los siglos, estas figuras han perdurado en el folclore y las leyendas, despertando la curiosidad y la imaginación de las civilizaciones. En este viaje, desentrañaremos las posibles raíces de estas historias y exploraremos cómo la ciencia y la espiritualidad intentan arrojar luz sobre un misterio que ha cautivado a la humanidad durante milenios. El mito de las sirenas nace en la antigua Grecia, donde estas criaturas mitológicas eran representadas como seres híbridos, mitad mujer y mitad ave, que vivían en islas rocosas. Su papel principal en los mitos era utilizar su canto hipnótico para atraer a los marineros a su perdición, haciéndoles chocar contra las rocas. En la Odisea de Homero, Ulises es el héroe que logra resistir su canto, siendo este uno de los relatos más famosos que les da vida a las sirenas en la cultura occidental. A medida que las civilizaciones intercambiaban historias, las sirenas fueron evolucionando y adoptando características de otras culturas. En la Edad Media, bajo la influencia del cristianismo y las tradiciones locales europeas, las sirenas comenzaron a ser representadas como criaturas mitad mujer y mitad pez. Esta transformación estuvo influida por la creciente exploración marítima y el contacto con relatos sobre animales marinos y criaturas exóticas. El mito de las sirenas se entrelazó con otras leyendas de criaturas acuáticas en distintas culturas. En la mitología nórdica, por ejemplo, aparecen los selkis, seres que pueden cambiar de forma entre foca y humano. Mientras que en el folclore celta y escocés, las sirenas o mirrous eran similares a las sirenas medievales, con una mezcla de características humanas y acuáticas. A veces eran benevolentes y otras veces seducían a los hombres para llevárselos a las profundidades. En varias culturas existen seres similares a las sirenas pero en versión masculina. Uno de los más conocidos es el Tritón, de la mitología griega, quien es el hijo del dios del mar Poseidón. Los tritones son representados como hombres con torso humano y cola de pez, similares a las sirenas femeninas, y a menudo actúan como mensajeros o guardianes de los océanos. En América del Sur, los mitos sobre sirenas y criaturas acuáticas varían, pero comparten la idea de seres enigmáticos que habitan ríos y mares. En Colombia, existe la leyenda de la Madre del Agua, un espíritu femenino que atrae a los hombres a los ríos para ahogarlos. En Brasil, Lara, es una sirena amazónica que seduce a los pescadores con su canto y los arrastra al fondo del río. En Perú, las sirenas de Huacachina habitan la famosa laguna, donde se dice que una princesa transformada en sirena aparece para atraer a quienes se acercan demasiado. En el sur de Chile, la pincoya simboliza la fertilidad del océano, otorgando abundancia o escasez a los pescadores según su estado de ánimo. En algunas leyendas sudamericanas también aparecen seres masculinos acuáticos. Por ejemplo, existe el boto o delfín rosado del Amazonas. Se cree que este ser se transforma en un hombre atractivo durante la noche para seducir a las mujeres y llevarlas al agua. Este entrelazamiento de mitos refleja cómo diferentes culturas han adaptado la imagen de la sirena a sus creencias, convirtiéndolas en un ser casi universal, pero con matices que responden a las particularidades de cada región. Las sirenas no solo han sido representadas como habitantes del océano. En muchas culturas, también se cree que existen sirenas, o espíritus acuáticos, en lagos, ríos y manantiales. Estas entidades son conocidas como elementales del agua, seres que, según la tradición esotérica, encarnan la esencia y energía del agua.
Entre ellos destacan las ondinas y las nereidas. En lo profundo de los ríos, las ondinas, guardianas de los lagos y manantiales, se deslizan silenciosas entre corrientes cristalinas, susurrando secretos. Mientras tanto, las nereidas, hijas del dios Nereo, bailan entre las olas del mar, protegiendo a los navegantes y calmando tormentas. Ambos seres encarnan la magia de los elementos acuáticos, recordándonos que bajo la superficie tranquila del agua late un mundo tan mágico como peligroso. Estos elementales no son simples figuras del folclore. En algunas tradiciones esotéricas, se cree que son seres conscientes, guardianes de las aguas y con una conexión profunda con el ciclo de la vida en la tierra. Estos relatos sugieren que las sirenas, y otros espíritus acuáticos, son más que mitos, podrían ser manifestaciones de una realidad más profunda. Una en la que la naturaleza misma posee inteligencia y poder. Este tipo de creencias lleva a preguntarse, ¿existe alguna evidencia de sirenas o una explicación científica que sustente la posibilidad de su existencia? Aquí es donde entra en juego la hipótesis del simio acuático, que plantea que nuestros ancestros pudieron haber pasado una fase evolutiva en ambientes acuáticos. La hipótesis del simio acuático ofrece una perspectiva evolutiva alternativa y fascinante. Esta hipótesis, formulada por el biólogo marino Alister Hardy en la década de 1960, propone que nuestros antepasados pudieron haber pasado por un periodo de adaptación acuática. Aunque es una idea controvertida y no aceptada por la mayoría de la comunidad científica, añade una nueva dimensión a la discusión sobre la evolución humana, particularmente en lo que respecta a nuestras diferencias con otros primates terrestres. Se estima que esta posible migración de los primeros homínidos hacia ambientes acuáticos pudo haber ocurrido hace unos 5 a 7 millones de años, durante el Mioceno tardío y el Plioceno temprano. Este periodo estuvo marcado por grandes cambios tectónicos y actividad volcánica en África, lo que habría creado condiciones difíciles para la supervivencia. Según algunos defensores de la teoría, nuestros antepasados, al verse amenazados por erupciones volcánicas o la escasez de alimentos en la sabana, habrían migrado hacia las costas en busca de refugio y nuevas fuentes de alimento. Uno de los principales factores que habría impulsado esta migración fue la abundancia de alimentos en las costas, especialmente moluscos, peces y crustáceos, que son ricos en omega 3, esenciales para el desarrollo del cerebro humano. Este tipo de alimentación marina pudo haber sido clave en la expansión del cerebro, lo que marcó una gran diferencia con otros primates terrestres. La hipótesis también propone varias adaptaciones físicas que apoyan esta vida acuática. En primer lugar, se destaca la pérdida de vello corporal que facilitaría una mejor hidrodinámica, permitiendo un desplazamiento más eficiente en el agua, similar a lo que ocurre en mamíferos marinos. También la grasa subcutánea, una capa de grasa bajo la piel que compartimos con mamíferos marinos como los delfines y las ballenas. Esta grasa nos proporciona aislamiento en aguas frías y es una característica rara en primates terrestres. Además, los humanos tienen un reflejo de buceo. Este reflejo provoca que cuando sumergimos la cara en agua fría, nuestro ritmo cardíaco se ralentiza y la sangre se desvía hacia los órganos vitales, algo que también se observa en mamíferos marinos. En el caso de los partos bajo el agua, el reflejo de inmersión natural les impide a los bebés inhalar agua. Solo empiezan a respirar aire al salir a la superficie, por lo que no sufren daños mientras están sumergidos. Por último, se ha sugerido que el bipedalismo, es decir, nuestra capacidad de caminar erguidos, pudo haberse desarrollado al caminar en aguas poco profundas, permitiendo mantener la cabeza fuera del agua mientras se buscaban alimentos en las costas. Esta es una conducta que se aprecia en simios actuales, al momento de cruzar ríos, adoptan una posición erguida. Además de las adaptaciones físicas, la hipótesis del simio acuático sugiere que los primeros homínidos habrían encontrado en las costas un lugar seguro para huir de los depredadores y evitar las condiciones extremas que se vivían en el interior de África. Las costas, con su abundancia de recursos, habrían ofrecido mejores oportunidades para la supervivencia. A pesar de las interesantes hipótesis que plantea, el simio acuático no ha sido ampliamente aceptada en la comunidad científica. Las explicaciones más convencionales de la evolución humana, como la teoría del bipedalismo en la sabana o la adaptación a cambios climáticos en África, tienen un respaldo más sólido en el registro fósil. Sin embargo,
esta hipótesis sigue siendo una propuesta intrigante para aquellos que buscan comprender más sobre nuestra posible conexión evolutiva con el agua y el océano. Para dar un ejemplo moderno de cómo los humanos pueden adaptarse al entorno acuático, podemos mirar al pueblo Bajau, conocido como los nómadas del mar. Los Bajau han vivido durante siglos en el sudeste asiático, particularmente en las aguas de Filipinas, Malasia e Indonesia. Este pueblo ha desarrollado la capacidad de bucear a profundidades impresionantes de más de 70 metros sin equipo de buceo. Y pueden contener la respiración bajo el agua hasta 13 minutos, una habilidad excepcional que ha sido objeto de estudio científico. Investigaciones recientes han revelado que los Bajau han desarrollado adaptaciones fisiológicas únicas, como un bazo significativamente más grande, que les permite almacenar más oxígeno en su sangre durante las inmersiones prolongadas. Esta adaptación es un ejemplo viviente de cómo la vida acuática puede moldear el cuerpo humano. Y podría sugerir que, en un pasado remoto, otros grupos humanos pudieron haber desarrollado adaptaciones similares. Entonces, ¿podría ser posible que un grupo de nuestros antepasados simios se haya adaptado a una vida completamente marina? Si así fuera, ¿existe alguna evidencia científica que respalde esta idea? La realidad es que hasta hoy no contamos con pruebas concluyentes que apoyen la hipótesis del simio acuático. Pero, ¿cómo podemos explicar los relatos y leyendas de seres mitad humano, mitad pez, como las sirenas, que aparecen en tantas culturas alrededor del mundo? ¿Acaso estas leyendas tienen su origen en algún remoto evento evolutivo, o son solo el reflejo de la fascinación humana por lo desconocido y lo misterioso de los océanos? En 2012, la construcción de 2 represas en Zimbabue se vio interrumpida debido a informes de trabajadores locales y extranjeros que afirmaban haber sido asustados o atacados por sirenas. Estos incidentes generaron temor entre los empleados, quienes abandonaron los proyectos y se negaron a volver al trabajo. Según los testimonios de los trabajadores, cada vez que se acercaban al agua, eran perseguidos por criaturas femeninas que emergían brevemente y desaparecían en las profundidades. Además, afirmaban escuchar ruidos extraños y perturbadores. También se habló de personas que desaparecieron cerca de los cuerpos de agua. Estas descripciones coincidían con las creencias tradicionales de la región sobre los Mjuzu, espíritus acuáticos presentes en ríos y lagos, que pueden ser benévolos o vengativos dependiendo de cómo se les trate. Las comunidades locales apoyaban estas afirmaciones, ya que los Mjuzu forman parte de la mitología zimbabuense y son respetados como guardianes de las aguas. El entonces ministro de Recursos Hídricos, Samuel Sipepa Koumu, confirmó los incidentes ante el Senado de Zimbabue. Koumu explicó que los trabajadores, tanto locales como extranjeros, estaban aterrorizados por las supuestas sirenas y se negaban a continuar con la construcción de las represas. Las autoridades, conscientes de las profundas creencias tradicionales en la región, tomaron el problema con seriedad. Koumu comentó: incluso contraté a blancos que pensaban que nuestros muchachos no querían trabajar, pero también regresaron diciendo que no volverían a trabajar allí de nuevo, alegando que habían visto criaturas sospechosas. ¿Qué sucedió después? En un intento desesperado por calmar los temores, los líderes locales convocaron a chamanes y sanadores tradicionales, quienes realizaron antiguos rituales en las orillas de las represas, buscando apaciguar a las misteriosas criaturas acuáticas. Se dice que durante esas ceremonias, justo antes de que el sol desapareciera en el horizonte, los trabajadores afirmaron haber escuchado cánticos extraños, como si una voz profunda surgiera desde el fondo de las aguas. Y aunque las obras pudieron finalmente completarse, muchos aseguran que las sirenas nunca se fueron. Aún hoy, en las noches más tranquilas, algunos locales afirman haber visto sombras moverse bajo la superficie del agua y oído susurros que parecen llamar desde las profundidades, como si las sirenas esperaran pacientemente el momento de volver a ser vistas. Las sirenas, ya sean vistas como criaturas mitológicas, guardianes esotéricos de las aguas o posibles remanentes de un pasado evolutivo acuático, siguen siendo un símbolo de lo desconocido y lo misterioso. En las tradiciones esotéricas, estas criaturas, al igual que los gnomos y los duendes, son consideradas guardianes de la naturaleza que habitan en otros planos de existencia, como la cuarta dimensión.
Se cree que pueden trasladarse a nuestro plano a voluntad, actuando como protectores de los ecosistemas acuáticos. Según estas creencias, las sirenas pueden haber atacado a los trabajadores de Zimbabue porque la construcción de la represa amenazaba el equilibrio natural que ellas protegen. La vasta extensión del océano y las profundidades inexploradas de lagos y ríos aún guardan secretos que escapan a nuestra comprensión. Quizá las sirenas son más que mitos, quizás su existencia es un reflejo de fuerzas naturales y espirituales que aún no hemos desvelado. Tal vez, algún día, descubramos que las leyendas que nos han acompañado a lo largo de los siglos contienen verdades ocultas que aún no hemos podido comprender. Hasta entonces, las sirenas seguirán nadando en el límite entre el mito y la realidad, recordándonos que, al igual que el agua, nuestras historias y orígenes son profundos y llenos de misterio. Déjame saber en los comentarios si crees en las sirenas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este.